Hola a todos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Catalina y subo videos de macramé en este canal todas las semanas, así que si te gustan las manualidades o el macramé, te invito a suscribirte a mi canal para que no te pierdas de nada. El de hoy te enseño a hacer estas tortuguitas en macramé que están muy hermosas, así que espero te guste mucho y ya empezamos con el video. Vamos a comenzar tomando 8 hilos, como pueden ver, de 15 centímetros cada uno y los vamos a medir a la mitad, entonces juntamos sus puntas, así. Y más o menos donde estaría la mitad de estos hilos vamos a marcar y ubicarlo en la tabla con pinza, dejando la mitad hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Y una vez ubicados todos los hilos, como pueden ver ahí, vamos a tomar un hilo de 25 centímetros que también vamos a juntar sus puntas para medir a la mitad. Y donde encontramos la mitad lo vamos a ubicar en la tabla con pinza en un costado derecho de los hilos que ya teníamos. Con eso el hilo más largo nos quedará en el costado derecho. Ahora vamos a tomar dos hilos de 35 centímetros cada uno y los vamos a medir a los 5 centímetros. Con una regla o una cinta métrica simplemente los medimos. Ahí estaría para mí. Y donde marcamos los 5 centímetros lo vamos a ubicar en la tabla con pinza, dejando los 5 centímetros hacia arriba y lo ubicamos en un costado izquierdo de lo que ya teníamos. Ese sería entonces el orden de los hilos, y con los dos últimos que agregamos vamos a comenzar a tejer. Ellos van a ser nuestros hilos anudadores y van a hacer nudos sobre los siguientes 9 hilos que tenemos en este lado derecho. Entonces tomamos cualquiera de los dos porque son iguales. Vamos a comenzar con uno primero y vamos a ir pasándolo obviamente por debajo de cada hilo guía que vamos a utilizar, de esta manera, y haremos nudos cordón vertical hacia la derecha sobre ellos. Entonces hacemos primer movimiento, así, y segundo movimiento. Apretamos muy bien y volvemos a repetir sobre los siguientes hilos. Tomamos el siguiente, lo pasamos por encima y nuevamente un nudo cordón vertical hacia la derecha. Vamos apretando muy bien y repetimos. Y por último, en este último hilo que debemos anudar, que recuerden era el más largo, vamos a detenernos un poco acá porque vamos a agregar un hilo extra. Entonces hacemos el primer movimiento del nudo, exactamente igual que los anteriores, y antes de cerrarlo, para poder hacer el segundo movimiento, vamos a agregar un hilo más. Este hilo sería de 20 centímetros y lo único que hacemos es juntar sus puntas para doblarlo a la mitad, y de esta manera lo vamos a enganchar y lo vamos a pasar por el mismo hilo anudador que tenemos en este lado. Entonces lo único que hacemos es simplemente pasarlo por este hilo y que nos quede así enganchado. Una vez que está enganchado, como pueden ver ahí, ahora sí volvemos a tomar los mismos hilos que estábamos utilizando y terminamos el nudo haciendo el segundo movimiento del nudo cordón vertical hacia la derecha. Apretamos muy bien y algo así nos quedaría. Por supuesto el hilo nos queda enganchado en este lado derecho, lo podemos descartar por el momento porque no lo vamos a utilizar. Y esto mismo que recién acabamos de hacer lo vamos a volver a repetir con el hilo que nos quedó en el lado izquierdo, este de acá. Recuerden que eran dos iguales, así que vamos a volver a repetir exactamente lo mismo, en el mismo orden en que están los hilos. Entonces vamos a cruzarlos y comenzar con nudos cordón vertical hacia la derecha, exactamente iguales. Primer movimiento y segundo movimiento. Apretamos muy bien y pasamos al siguiente. Vamos repitiendo y haciendo lo mismo por cada uno.
Y cuando estemos en el último hilo para utilizar, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Hacemos el primer movimiento del nudo, exactamente igual como lo veníamos haciendo, y nos detenemos ahí para agregar un hilo más. Estos hilos son de 20 centímetros que juntamos sus puntas para doblarlo a la mitad y lo vamos a enganchar sobre el hilo anudador. Simplemente se pasa, como pueden ver ahí. Lo descartamos a un lado y ahora volvemos a tomar los hilos que estábamos utilizando para cerrar el nudo con su segundo movimiento. De esta manera. Apretamos muy bien. Y así nos quedarían dos corridas de nudos exactamente iguales, agregando los hilos que después vamos a utilizar. Así que por el momento los dejamos ahí. Y ahora el hilo anudador nos quedó en el lado derecho, como pueden ver acá. Este último que utilizamos. Y con este mismo nos vamos a devolver con nudos cordón vertical hacia la izquierda. Pero en esta ocasión vamos a hacer menos nudos. Entonces, lo primero que hacemos es tomar este hilo anudador y lo vamos a pasar por debajo del primer hilo, que era el más largo. Así, hacia el lado izquierdo. Este hilo no lo vamos a ocupar por el momento, lo podemos descartar hacia un lado. Y lo volvemos a pasar por el segundo hilo, por debajo. Así. Entonces, de esta manera podemos comenzar a tejer y vamos a hacer nudos cordón vertical hacia la izquierda. Recordar que el primer hilo lo dejamos descartado. Hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento. Apretamos bien y repetimos, por supuesto, con los siguientes hilos. Lo mismo. Primer movimiento y segundo movimiento. Seguimos repitiendo. Y una vez hechos 7 nudos, ahí nos vamos a quedar. El último hilo que está en el costado izquierdo no lo vamos a utilizar. Como pueden ver, estamos descartando los hilos que están los dos a los costados. Entonces, con este mismo hilo nos vamos a devolver nuevamente hacia el lado derecho. Y lo que vamos a hacer es tomar el mismo hilo que recién utilizamos, lo pasamos por debajo, el hilo anudador, y nuevamente lo pasamos por debajo del siguiente. Así. El hilo nos queda apuntando hacia el lado derecho, entonces volvemos a repetir nudos cordón vertical hacia la derecha. Estamos descartando hilos, así que aquí hacemos solamente 5 nudos. Ahí estaría el primero y repetimos sobre los siguientes, hasta completar 5. Como pueden ver ahí, están los 5 nudos y el hilo nos queda bastante corto. Este hilo da lo mismo que quede corto porque no lo vamos a utilizar más. Con eso ya completamos todo por este lado y queremos hacer algo muy similar en el otro lado. Lo vamos a sacar de la tabla con pinza y ya les muestro cómo se hace. Teníamos esto así, lo vamos a girar en 180 grados de esta manera y lo ubicamos en la tabla con pinza. Y aquí en este lado muy importante identificar nuestros hilos que van verticales, que son 9 en total, de los primeros 9 nudos que hicimos. Y después identificamos el hilo anudador, que en este caso nos va a quedar en el lado izquierdo nuevamente. Entonces, con este hilo vamos a ir anudando hacia un lado y hacia el otro, tal como hicimos en el otro lado. Entonces, vamos a pasar este hilo anudador por debajo del primer hilo, así que nos apunte ahora hacia el lado derecho. Y también vamos a pasarlo por debajo del segundo hilo. Así. Y ahora sí, sobre este segundo hilo vamos a comenzar a anudar y haremos nudos cordón vertical hacia la derecha. En total hacemos 7. Haciendo el primer movimiento y el segundo movimiento. Así. Y repetimos con cada uno de los hilos hasta completar 7 nudos seguidos. Ese sería el último nudo. Como pueden ver, en el lado derecho nos queda un hilo que no utilizamos por el momento, así que es importante descartar también en este lado. Ahora, con el mismo hilo anudador, ahora vamos a ir a hacer nudos cordón hacia la izquierda, así que vamos a pasar por debajo del hilo que recién utilizamos, de esta manera hacia la izquierda, y después por debajo del siguiente. Este de acá, como pueden ver ahí,
Y ahora que tenemos el hilo apuntando hacia el lado izquierdo, hacemos nudos cordón vertical hacia la izquierda. En total hacemos 5 en esta parte. Una vez terminado, como pueden ver ahí, el hilo anudador nos queda bastante corto, no lo vamos a utilizar más, así que así nos queda la parte central del cuerpo de la tortuga. Eso sería el relleno de la caparazón, entonces nos toca hacer ahora el borde para cerrar este tejido, y para este lado vamos a tomar el hilo que está más al extremo izquierdo, que es de los más largos como pueden ver aquí, y vamos a ir anudando sobre él con los hilos que están así de forma vertical. Y aquí para empezar es importante que todos los hilos que van vertical estén por encima. En este caso, por ejemplo, este hilo me quedó por encima, así que voy a pasarlo para que me quede ahí. Este hilo no lo vamos a utilizar más, que es el último hilo anudador, así que también lo podemos descartar hacia la tabla con pinza para que no se nos confunda. Entonces por este lado trabajamos solo con los 9 hilos que teníamos de forma vertical. Ahora el hilo del lado izquierdo va a ser el hilo guía, que va a ser toda la forma alrededor del círculo. Entonces va a pasar por encima de esta manera, y con el primer hilo hacemos un nudo cordón completamente normal, haciendo el primer movimiento y el segundo movimiento. Apretamos bien, pasamos al siguiente, y aquí vamos a ir a seguir agregando hilos para hacer el resto del diseño. Entonces vamos a tomar este hilo y hacer primer movimiento, lo dejamos ahí sin hacer el segundo movimiento y agregamos un hilo más. Estos hilos, como ya les contaba, son de 20 centímetros, que ajustamos sus puntas para doblarlos a la mitad y los enganchamos a los hilos anudadores. En este caso sería este de acá. Simplemente lo pasamos por el hilo anudador, solo lo pasamos, nada más. Lo podemos dejar hacia la tabla con pinza para que no se nos confunda. Y una vez que está ahí enganchado con el mismo hilo anudador, terminamos el nudo que estábamos haciendo con el segundo movimiento. Apretamos bien, y así es como nos quedaría. Entonces repetimos lo mismo con el siguiente. Hacemos primer movimiento, apretamos bien y agregamos un hilo más, un hilo de 20 centímetros que juntamos sus puntas, doblamos a la mitad, así, y lo enganchamos sobre este mismo hilo, que sería el hilo anudador del nudo que estamos haciendo. Así, lo enganchamos en la tabla con pinza un poco, y una vez que está enganchado y ya pasado, terminamos el nudo. Apretamos bien. Así nos quedaría. Entonces agregamos 2 hilos extra, y ahora con los siguientes 2 hilos los nudos son completamente normales sin agregar nada. Entonces los hacemos iguales pero sin agregar los hilos. Vamos apretando muy bien. Ahí estarían los 2 nudos que no agregamos nada, y ahora con los siguientes 2 volvemos a agregar hilos. Entonces es lo mismo. Con el siguiente hilo hacemos el primer movimiento, nos quedamos ahí y agregamos un hilo. Este hilo, que sería de 20 centímetros, son todos iguales, y lo enganchamos en el hilo anudador, que sería este de acá. Simplemente lo pasamos así doblado el hilo, lo enganchamos en la tabla con pinza y terminamos nuestro nudo con el mismo hilo anudador. Apretamos muy bien, y lo mismo hacemos con el siguiente. Ojo que aquí que el hilo guía va hacia adentro de nuestro círculo para que vaya haciendo la forma obviamente circular. Entonces la idea es que lo pongamos un poquito en diagonal haciendo este nudo. Hacemos el primer movimiento y agregamos nuestro hilo, que es exactamente igual, de 20 centímetros, juntamos sus puntas, lo doblamos a la mitad y lo enganchamos en este hilo anudador que estaría acá. Una vez enganchado lo dejamos hacia la tabla con pinza y por supuesto terminamos nuestro nudo. Apretamos bien, y por último el último hilo que tenemos en este lado derecho lo anudamos completamente normal, sin agregar nada. Así. Una vez terminado esto, vamos a sacarlo de la tabla con pinza. Teníamos esto de esta manera y lo vamos a girar así, y hacemos el último nudo con el hilo que nos queda en la parte de abajo.
Como pueden ver, este es el hilo guía completamente reconocible porque viene del borde así. Lo pasamos por encima de los siguientes hilos y con el primero que nos encontramos hacemos un nuevo cordón. Apretamos bien. Cuando ya hemos hecho todos estos nudos verán que esto está un poco deforme, probablemente les quede así y cuando termine el otro lado también. La idea es que quede un poquito 3D la caparazón, así que después lo vamos a acomodar. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el borde del lado derecho, como pueden ver aquí todavía está abierto, así que lo vamos a girar para hacer esa parte. Teníamos esto así, lo vamos a girar de esta manera y lo ubicamos en la tabla con pinza. Y aquí es importante solo trabajar con los 9 hilos verticales iniciales que teníamos en nuestro tejido, que eran las bases. Aquí vamos a tomar el hilo que está más al extremo derecho, este sería el más largo y este se convertirá en nuestro hilo guía, que va a ser el borde así alrededor de todo el círculo. Entonces, con el primer hilo que nos encontramos, vamos a hacer solamente un nudo cordón, en este caso hacia la derecha, completamente normal. Apretamos bien. Ahora nos encontramos con el siguiente hilo y es aquí donde empezamos a agregar hilos extras. Entonces hacemos el primer movimiento, apretamos bien y agregamos un hilo. Son todos iguales, de 20 centímetros, que juntamos sus puntas, doblamos a la mitad y asimismo lo enganchamos en el hilo anudador del nudo que estábamos haciendo. Simplemente lo pasamos por este hilo, así. Lo podemos enganchar en la tabla con pinza si queremos. Y ahora sí que está enganchado, podemos completar el nudo con su segundo movimiento. Apretamos bien. Y lo mismo hacemos sobre el siguiente hilo. Primer movimiento. Apretamos bien y agregamos un hilo. Hilo de 20 centímetros que juntamos sus puntas, doblamos a la mitad y lo enganchamos sobre el hilo anudador. Así. Una vez enganchado, completamos el nudo. Y apretamos muy bien. Ahora, con los siguientes dos hilos, estos de acá, hacemos nudos completamente normales sin agregar nada. Así que repetir el mismo nudo hacia la derecha. La idea es poder ir apretando muy bien. Nuevamente, esto probablemente se puede deformar, pero la idea es que quede bien 3D. Y una vez hecho estos dos nudos normales, otra vez con los siguientes dos hilos agregamos hilos extras. Entonces, tomamos el hilo, hacemos el primer movimiento, lo dejamos ahí y agregamos un hilo. Hilo exactamente igual que todos, de 20 centímetros que juntamos sus puntas, doblamos a la mitad y asimismo lo enganchamos en el hilo anudador del nudo que estábamos haciendo. Una vez que ya está pasado, simplemente cerramos este nudo que habíamos dejado en pausa. Apretamos bien y hacemos lo mismo con el siguiente. Primer movimiento, lo dejamos en pausa y agregamos un hilo. Hilo de 20 centímetros, juntamos sus puntas, doblamos a la mitad, lo enganchamos en el hilo anudador de esta manera. Volvemos a tomar los hilos que estábamos utilizando y cerramos el nudo con su segundo movimiento. El hilo guía siempre es el mismo en todo el momento. Y por último tomamos el último hilo que tenemos y este hace un nudo completamente normal sin agregar nada. Como pueden ver, el hilo guía también queda en diagonal hacia arriba para que se vaya cerrando el círculo. Y así es como les quedaría, y ahora lo sacamos de la tabla con pinza para cerrar en esta parte de abajo. Teníamos esto así, lo vamos a girar de esta manera y lo ubicamos en la tabla con pinza. En esta parte de aquí vamos a tener el hilo guía que viene del lado derecho y sobre él debemos hacer el último nudo con el hilo que nos queda al medio. Entonces otra vez el hilo guía por supuesto pasa por encima y con este hilo hacemos el último nudo hacia la derecha. Primer movimiento y segundo movimiento. Apretamos bien
y nos quedarán estos dos hilos, que eran los hilos guía, como pueden ver, que vienen de cada lado y rodea todo el tejido. Y estos dos hilos los vamos a cerrar con un nudo cordón hacia la derecha. Entonces hacemos el primer movimiento, pero lo dejamos ahí porque vamos a agregar un hilo extra para hacer la colita de la tortuga. Este hilo es de 15 centímetros, es uno de los más pequeños. Este hilo es de 15 centímetros, es el más pequeño y es el único diferente, que también vamos a juntar sus puntas, doblamos a la mitad y lo enganchamos en el mismo hilo anudador, tal como hicimos en todo el tejido. Así lo pasamos y una vez que está pasado cerramos nuestro nudo. Apretamos bien y con eso el hilo queda enganchado, por supuesto. Le damos harta fuerza para que se cierre bien el borde y lo sacamos de la tabla con pinza. Aquí se los muestro un poco más de cerca y con esto me refería a que se iba a deformar el tejido. Como pueden ver, la parte del centro se fue como hundiendo hacia abajo y obviamente la idea es que la tortuga tenga la caparazón hacia arriba, entonces vamos a dejar este tejido hacia arriba, le vamos a dar forma con las manos y es la parte del medio la que queda hacia arriba y el borde hacia abajo. Y ahora que tenemos esta figura podemos hacer el resto del cuerpo. Vamos a comenzar con la cabeza, que está en esta parte de aquí arriba, y vamos a hacerlo con los dos hilos que teníamos acá. Entonces, muy importante identificar los dos hilos que tenemos pasados acá, que en total serían 4 porque recuerden que están doblados a la mitad. Entonces, si quieren lo dan vuelta y van identificando cuáles son los hilos que están enganchados y los van aislando para que no se les confunda. Como pueden ver ahí encontré los 4 hilos que corresponden a la parte de la cabeza. Obviamente los demás van alrededor y los voy a aislar para mostrarles mejor el tejido. Como pueden ver tenemos estos 4 hilos que están opuestos a la parte de la cola, que fue lo último que cerramos del círculo. Entonces aquí vamos a agregar hilos extra para hacer la cabeza. El primer hilo que agregamos es un hilo de 20 centímetros que vamos a juntar sus puntas para medir a la mitad. Donde estaría más o menos la mitad sería ahí, y ahí mismo lo vamos a ubicar en un costado izquierdo de nuestro tejido. En este caso ahí, obviamente lo enganchamos en la tabla con pinza, de esta manera, y vamos a tejer por los siguientes 2 hilos que están en este lado izquierdo. Entonces, vamos a descartar los otros, y con el mismo hilo que agregamos, vamos a tomarlo, y este va a ser nuestro hilo anudador, así que va a pasar por debajo del siguiente, y hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha sobre él. Sería el primer movimiento y el segundo movimiento. Apretamos muy bien y lo mismo hacemos sobre el siguiente hilo. De la misma manera hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Así. Una vez terminados estos 2 nudos, con este mismo hilo vamos a cruzarlo, el hilo anudador por debajo, y hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Y nuevamente ahora vamos a tejer sobre el siguiente hilo del lado izquierdo, así que lo pasamos por debajo y hacemos un nudo cordón hacia la izquierda. Apretamos bien y así es el tejido que nos debería quedar en este lado izquierdo. Vamos a hacer prácticamente lo mismo en el lado derecho con estos 2 hilos que nos quedan. Entonces en este lado tomamos un hilo de 20 centímetros también, que vamos a medir a la mitad. Donde encontramos la mitad lo ubicamos en un costado derecho de nuestro tejido y obviamente lo ubicamos en la tabla con pinza. Este es el hilo que agregamos y vamos a anudar sobre los siguientes 2 hilos de este lado derecho y hacemos nudos cordón hacia la izquierda. Primer movimiento y segundo movimiento. Apretamos bien y hacemos lo mismo sobre el siguiente hilo. Una vez terminados los dos, con el mismo hilo anudador volvemos a cruzarlo por debajo, ahora hacia el lado derecho, y hacemos un nudo cordón hacia la derecha sobre el mismo hilo que recién utilizamos, y lo mismo sobre el siguiente hilo que nos queda en el lado derecho.
Apretamos muy bien y nos quedaría la misma forma que nos quedó en el lado izquierdo. Así que ahora volvemos a juntar nuestros hilos. Y al medio nos quedarán estos hilos con los cuales vamos a cerrar esta figura y hacer un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Así nos quedaría. Y ahora vamos a tomar el mismo hilo del lado izquierdo y el siguiente hilo, y con ellos dos hacemos un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Entonces los cruzamos y hacemos este nudo. Apretamos bien y con los dos hilos que nos quedan en el lado derecho hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Los cruzamos y hacemos este nudo. Y finalmente y otra vez nos quedan dos hilos al medio con los cuales cerrar con un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Y así nos quedaría esta figura, y ya por último nos queda sacar estos hilos que están enganchados en la tabla con pinza y que venían del hilo que recién agregamos. Como pueden ver, ahí tendríamos 8 hilos en total y vamos a trabajar primero por el lado izquierdo. Así que tomamos este hilo que está en la parte superior, va a pasar por encima de los siguientes 3 hilos y con ellos vamos a hacer nudos cordón hacia la izquierda sobre él. Entonces hacemos el primer movimiento y el segundo movimiento sobre el mismo hilo guía y repetimos. Una vez terminados los 3 nudos por este lado, vamos a hacer lo mismo por el lado derecho. Tomamos el hilo de más al extremo superior, este se convertirá en hilo guía, así que pasa por encima de los demás, y con los siguientes 3 hilos hacemos nudos cordón hacia la derecha, sobre él. Ahí estaría el primer nudo y repetimos con los 3. Y con eso nos quedarían los hilos guía al medio, con los cuales vamos a cerrar con un nudo cordón diagonal hacia la derecha. Apretamos muy bien y así es como nos quedaría la cabecita de la tortuga. Ahora nos toca hacer las patitas y la colita, así que lo sacamos de la tabla con pinza. Aquí se lo muestro un poco más de cerca, así queda. Y ahora por cualquiera de los lados, porque las patitas son exactamente iguales, vamos a tomar los siguientes 4 hilos, que vienen de los hilos que agregamos, por supuesto, y del mismo color. En este caso he contado 4 hilos en este lado derecho, así que vamos a ir por este lado y les enseño cómo hacerlo. Todos los hilos que estamos utilizando tienen que quedar por encima de todos los demás para poder tejer mucho mejor, como pueden ver ahí. Y siempre tomamos 4 hilos, que son los que agregamos por cada parte. Entonces, para la primera aleta vamos a tomar el hilo que nos queda en el lado derecho. Este se va a convertir en hilo guía, así que pasa por encima de los otros 3. Y con los otros 3 vamos a hacer nudos cordón horizontal hacia la derecha. Ahí estaría el primero. Y hacemos lo mismo con los siguientes. Es muy importante que cuando usen los hilos sean del mismo tamaño, por eso los doblamos a la mitad cuando los agregamos. Y si se les deslizan, no les va a alcanzar el hilo. Así que ojo con eso. Una vez terminados esos 3 nudos, nos van a quedar otra vez estos hilos. Y vamos a tomar los que nos quedan al medio, estos dos de acá. Y con ellos vamos a hacer un nudo cordón hacia la derecha, de forma horizontal. Así. Nos quedarán 2 hilos en el lado izquierdo y 2 hilos en el lado derecho. Y con estos 2 hilos del lado derecho los cruzamos y hacemos un nudo cordón hacia la derecha. Una vez terminado y con el mismo hilo anudador lo cruzamos y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Volvemos a cruzar y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha. Así. Y una vez que tenemos esa figura, vamos a girar un poco esto para que quede hacia abajo. Como pueden ver, el hilo anudador ya no lo vamos a ocupar más, así que lo enganché en la tabla con pinza. Nos quedamos solo con estos 3 hilos
Y ahora el hilo del lado derecho, este se convertirá en nuestro hilo anudador, va a pasar por debajo del siguiente y harán un nudo cordón vertical hacia la izquierda sobre él. Hacemos el primer nudo y lo mismo sobre el siguiente. Los cruzamos y hacemos este nudo. Una vez terminado, algo así nos quedará. Y con los dos hilos del medio, como pueden ver acá, vamos a cruzarlos y otra vez hacer un nudo cordón vertical hacia la izquierda. Apretamos bien porque es el último nudo y así nos quedaría la primera aleta de nuestra tortuga. Vamos a hacer lo mismo pero opuesto al otro lado de la cabeza. Y aquí otra vez nos toca buscar los 4 hilos que están en este caso al lado izquierdo de la cabeza. Aquí he encontrado los 4 hilos que agregué en este lado, así que lo ubico en la tabla con pinza, aislando todo lo demás. Como pueden ver ahí, son siempre los 4 hilos que vamos a ir aislando. Entonces aquí es el mismo procedimiento que al otro lado, pero con los nudos opuestos. Entonces el hilo guía en este caso lo sacamos del lado izquierdo, este de acá, lo pasamos por encima de los demás y hacemos nudos cordón horizontal hacia la izquierda con ellos 3. Una vez terminados estos 3 nudos, algo así se debería ver. Y ahora tomamos los hilos del medio y con ellos vamos a hacer un nudo cordón hacia la izquierda otra vez, horizontal. Nos quedaría algo así y tenemos estos 2 hilos en el lado izquierdo. Con ellos vamos a cruzarlos y hacer un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Una vez terminado este nudo y con el mismo hilo anudador vamos a cruzarlo y hacer medio nudo cordón hacia la derecha sobre el mismo hilo guía, volvemos a cruzar y medio nudo cordón hacia la izquierda. Una vez terminado esto, este hilo anudador no lo vamos a utilizar más, nos vamos a ocupar solamente con estos 3 hilos y giramos esto un poco para que quede hacia abajo. Entonces solo trabajamos con estos 3 hilos y ahora el hilo del lado izquierdo va a ser el hilo anudador. Con el siguiente hilo hacemos un nudo cordón vertical hacia la derecha. Lo mismo hacemos sobre el siguiente hilo, así es que los cruzamos y hacemos este nudo. Y finalmente con estos 2 hilos que nos quedan abajo, otra vez los cruzamos y hacemos un nudo cordón hacia la derecha, vertical. Y apretamos muy bien. Y así es como nos quedaría el ala del lado izquierdo. Así es que otra vez lo sacamos de la tabla con pinza y ahora buscamos para hacer las patitas. Aquí encontramos y lo ubicamos en la tabla con pinza, dejando todo lo demás hacia la tabla con pinza. Nuevamente tenemos 4 hilos y como ya habíamos hecho la figura en este lado, les muestro que va a ser muy similar, pero al final es un poquito más grande la figura. Como pueden ver, tenemos 4 hilos y se empieza de la misma manera que hicimos esta del lado izquierdo que tenemos acá. Así es que exactamente igual, buscamos el hilo del lado izquierdo, este se convierte en hilo guía, así que pasa por encima de los demás y se hacen nudos cordón horizontal hacia la izquierda sobre él. Sería el primero y repetimos sin que se nos deslicen nuestros hilos. Recuerden que están solo enganchados, así que no hagan tanta fuerza. Así que harían los primeros 3 nudos y después se toman los 2 hilos de la parte del medio y los cruzamos para hacer otro nudo cordón horizontal hacia la izquierda. Nos quedará esto así y ahora tomamos los hilos que están en el costado izquierdo y con ellos hacemos un nudo cordón hacia la izquierda de forma diagonal.
Una vez terminado, hacemos los medios nudos cordón. El hilo anudador siempre es el que pasa por debajo y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha y después medio nudo cordón hacia la izquierda. Y cuando nos queda así, vamos a girar esto para que quede hacia abajo. Entonces acá con estos 3 hilos vamos a tomar el que está más al extremo izquierdo, lo cruzamos sobre el siguiente y hacemos un nudo cordón hacia la derecha, vertical. Ahí estaría el primero y lo mismo hacemos sobre el siguiente hilo. Una vez terminado, aquí cambia un poquito. El mismo hilo anudador ahora va a pasar hacia el lado izquierdo y hace un nudo cordón vertical hacia la izquierda sobre el mismo hilo. Y después sobre el siguiente hilo lo mismo. Un nudo cordón vertical hacia la izquierda. Y queda muy cortito porque no se utiliza más. Y así es como queda, y finalmente con los hilos que quedan en la parte de abajo se cierra con un nudo cordón vertical hacia la derecha. Esto hace que la patita quede un poquito más grande que la manito o el brazo de la tortuga, como pueden ver ahí. Entonces así queda, y queremos hacer lo mismo en el lado derecho, por supuesto en el lado opuesto. Así que otra vez volvemos a buscar los 4 hilos que necesitamos en este lado. Los tenemos acá, así que lo enganchamos en la tabla con pinzas. Aquí estarían los 4 hilos que vamos a utilizar. El tejido es muy similar al principio otra vez que la manito que hicimos en este lado, solo que al final hacemos nudos extra. Así que en este lado lo que hacíamos era tomar el hilo que está más al extremo derecho, este se convierte en hilo guía, pasa por encima de los demás y sobre él se hacen nudos cordón vertical hacia la derecha. Apretamos bien y lo mismo con los siguientes. Son 3 en total. Así es como queda. Estoy tratando de hacer lo mejor posible para aislar los hilos para que no se confundan. Y ahora vamos a tomar los 2 hilos que nos quedan al medio de los 4 y hacer un nudo cordón horizontal también hacia la derecha con ellos. Nos quedaría esto así, y ahora con los 2 hilos que nos quedan en el lado derecho hacemos un nudo cordón diagonal hacia la derecha y sin soltarlos hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda y medio nudo cordón hacia la derecha. Terminando eso, el hilo anudador ya no lo vamos a utilizar más y ahora giramos esto para que los 3 hilos estos de acá nos queden hacia abajo. Así nos quedaría. Entonces ya por último tomamos el hilo del lado derecho, este va a ser nuestro hilo anudador, va a pasar por debajo del siguiente y va a ser un nudo cordón hacia la izquierda, vertical. Lo mismo sobre el siguiente. Y este mismo se devuelve hacia el lado derecho haciendo nudos cordón vertical hacia la derecha. Entonces lo cruzamos siempre por debajo de los hilos guía y hace estos nudos. Es cierto que queda bien cortito, pero es que en verdad no lo vamos a utilizar más. Así que este sería el último nudo. Y así es como quedaría, y finalmente con los hilos que nos quedan hacia abajo cerramos con un nudo cordón diagonal hacia la izquierda. Apretamos bien y así nos quedaría la última patita. Lo último que nos queda hacer es la colita de la tortuga que está en esta parte de atrás. Y en esta parte de atrás, y en realidad en todas las partes del tejido, estos son los únicos 2 hilos que nos deberían quedar sin utilizar. Y esos son para hacer la colita, que son solamente medios nudos cordón. Así es que los cruzamos así y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. El hilo anudador siempre va pasando por debajo, el hilo guía por encima y hacemos medio nudo cordón hacia la derecha.
y otra vez nos devolvemos, hilo anudador por debajo, hilo guía por encima y hacemos medio nudo cordón hacia la izquierda. Y esos son solamente 3. Apretamos muy bien y si se nos suelta esta parte de atrás también podemos tirar de los hilos de la caparazón, en este caso apretamos un poco más y así es como nos quedaría finalmente toda la figura. Así es que lo sacamos de la tabla con pinza y podemos cortar todos los sobrantes de hilo. Aquí se les muestra un poco más de cerca cómo queda más detallado. La colita es bien pequeña, como pueden ver ahí está todo el borde de la tortuga y la caparazón ya les contaba que le habíamos dado la forma en un principio. Si quieren obviamente pueden seguir dándole forma para que quede mucho mejor. Y ahora sí podemos cortar los sobrantes de hilo y pasamos el encendedor si es que su hilo es de poliéster obviamente. Les recomiendo hacerlo por la parte de atrás para que les quede mucho mejor. Una vez cortado los hilos y pasado el encendedor, algo así debería quedar la tortuguita. Como pueden ver, tiene una mini forma en 3D porque se ve el caparazón y sus extremidades también están como hacia afuera. Entonces, una vez que tengamos esto, ya podemos convertirlo en arete si es que queremos, o en realidad en lo que ustedes quieran. Yo en este caso voy a agregar un ganchito de aro para poder convertirlo en arete. Pueden utilizar directamente el ganchito de aro si es que no tienen la argolla. En este caso voy a abrirla y la voy a pasar por donde abrí, que sería en esta parte de acá. Y también por supuesto voy a agregar ahora sí el ganchito de aro en esta parte de aquí con la misma argolla y ahora sí la cerramos. Y así queda una vez enganchado y por supuesto ya terminado nuestro tejido. Y como siempre les comento, yo hago otro, que en realidad hice varios, como siempre les digo, para poder hacer el tutorial. También lo hice en otros colores que no los tengo terminados, así que no se los puedo mostrar. Pero los hice en azul también, en realidad lo pueden hacer en los colores que ustedes quieran. Así que así quedan estas tortuguitas, sé que me la habían pedido hace mucho tiempo, así que aquí está el diseño, espero les haya gustado. Las encuentro muy tiernas, al igual que las chinitas que alguna vez hice y que son bastante pequeñitas y quedan muy bonitas. Así que no duden en hacerlas en los colores que ustedes quieran y si las hacen por supuesto envíenme sus fotitos a mis redes sociales o etiquétenme, que me encanta ver sus tejidos. Y no olviden darle me gusta a este video, comentar, compartir, dar me gusta, todo lo que ustedes quieran, porque me ayuda muchísimo a poder seguir haciendo contenido gratuito para todos ustedes. Así que se lo agradecería muchísimo y nos vemos la próxima semana con un nuevo tutorial. Chao, chao.